Solo en Colombia se les ocurre entrevistar como una celebridad a un corrupto de primera como Emilio Tapia. ¿Uno allá dónde folleta? En una cama. En una cama, en la celda. Y en otros sitios, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Metís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes, porque si no por fuera se ve. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir que fue una cárcel. Pues que te digo que aguerrida. Uy, ¿cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? Ah, sí, exactamente. No, no es una parodia, ojalá lo fuera. Eva Rey le preguntó a un sujeto que ayudó a que se embolataran 70.000 millones de pesos de la conectividad de los niños cómo hacía el amor desde la cárcel con su novia, la congresista Saray Roballo. Emilio Tapia, quien acaba de salir de la cárcel por el caso de Centros Poblados, había sido condenado antes por participar en el carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. Tapia, quien tiene 48 años y ha pasado más de 10 años en la cárcel por corrupto, recibió la libertad condicional y aún no ha devuelto toda la plata que se robó para su uso personal en el caso de Centros Poblados. Y aunque Eva Rey se arrepintió, pidió perdón, aceptó que la embarró y eliminó los clips de la entrevista, es importante que quede un precedente de por qué no se entrevista a un corrupto como una superestrella. Uno, es la normalización del delito y la espectacularización del corrupto. Con estas preguntas a la ligera se banaliza la corrupción estructural que le ha costado millones a la nación. Se termina lavando la imagen de un hombre condenado por desfalcar recursos públicos, lo que atenta contra la memoria colectiva del daño causado. 2. La entrevista está construida desde la lógica del show. Esto en lugar de ser un espacio necesario de rendición de cuentas y de cuestionamientos necesarios. ¿Por qué no hablan de las historias de los niños que se quedaron sin conectividad mientras él se robaba el contrato? Al contrario, se opta por una narrativa complaciente y superficial. 3. Acá hay un mensaje implícito y es que el crimen paga, que a los criminales les termina yendo bien, porque al final este sujeto salió de la cárcel donde la pasó bien bueno con su novia congresista y ahora da entrevistas entre risas. Un criminal de alto perfil de vuelta a la calle sin enfrentar consecuencias sociales reales. No, Emilio Tapia no es un personaje interesante como Eva Rey quiso hacerlo ver. Es un criminal. Y aunque este suele ser el formato de Eva Rey, el periodismo está para incomodar al poder, no para reírse con él. Ver a Tapia en un sofá cómodo, relajado, contando cómo hacía el amor, mientras muchos colombianos no tienen agua potable, electricidad o internet, es una bofetada a la ciudadanía. Claro que es difícil entender cómo EPA Colombia va a pasar 5 años en la cárcel por romper una estación de Transmilenio, mientras Andrés Escobar, que le disparó a civiles, es concejal de Cali. O Enrique Vives, que manejando borracho asesinó a 6 jóvenes inocentes y le dieron 7 años de casa por cárcel. A Emilio Tapia lo condenaron a 6 años de cárcel, solo un año más que EPA, por corrupto. Y ni siquiera devolvió toda la plata que se robó en el caso de Centros Poblados. Arturo Char, investigado por corrupción al sufragante y concierto para delinquir, fue dejado en libertad por vencimiento de términos. Hágame el favor. Y sí, todos sabemos que EPA la embarró, pero uno se pregunta por qué la justicia en Colombia favorece a los más poderosos y persigue a personajes como Daneidy, que realmente no es un peligro para la sociedad. EPA ya pagó 492 salarios mínimos como multa por los daños a Transmilenio. Se le prohibió pautar en redes sociales, hizo pedagogía y servicio social. Y la ñapa, por una pauta para promocionar los productos de su empresa, le pagó a Transmilenio más de 65 millones de pesos. Esta mujer ya mostró arrepentimiento. Cualquiera con 2 dedos de frente se da cuenta que esto es una persecución. Yo siempre quise arreglarme el Transmilenio, pagar, amiga. Yo siempre quise mejorar. En la calle sueltos tantos ladrones, violadores, corruptos, políticos con nexos con narcotraficantes y paramilitares, y el aparato judicial enfocado en casos como el de EPA. Colombia, como siempre, un chiste mal contado. Ustedes saben que es más grave que robarse el país, que lo pueden heredar y no pasa absolutamente nada. Este tetraihueputa es Emilio Tapia. Este man representa en sí lo que es la corrupción. Estuvo en el centro del carrusel de la contratación y estuvo en el centro del escándalo de Centros Poblados, los 70.000 millones de pesos de Abodiné. Este señor representa todo lo que está mal en Colombia y hoy los medios de comunicación, ni siquiera los medios tradicionales que eran los encargados de defender las mafias en Colombia, como Caracol y RCN, sino que ya están llegando medios alternativos. Lo que pasó ayer en la entrevista con Eva Rey fue gravísimo. No se puede humanizar a estos bandidos, sobre todo cuando estamos a puertas de elecciones del 2026, porque lo más grave no fue eso, ya les digo que fue lo más grave. Lo más grave de todo es que su esposa es Saray Roballo. Saray Roballo es representante a la Cámara por Córdoba, llegó con una votación astronómica de casi 120.000 votos y ahora va a ser candidata al Senado con todo el apoyo, con todo el dinero y con todo el poder del señor Tapia, de su marido, el que se robó a Colombia y hoy está poniendo esa plata en la campaña de la señora Roballo.
Esto es ridículo. Yo le rescato a la doctora Saray Roballo, que al menos se comió un bandido por una curula en el Senado, porque también conozco corporadas que se han comido bandidos y solamente cobran un viajecito a Cartagena o una noche en un hotel en el Poblado. Parecen caídas del zarzo. En Colombia vos no heredas tierras, no heredas empresas, no heredas plata, pero estos hijueputas heredan poder, heredan partidos, heredan curules, y vos estás ahí como el mayordomo mal pagado de la finca aplaudiéndole al hijueputa patrón. Esto no tiene sentido. En el 2026 tenemos que replantearnos si les van a recibir esos 50.000 pesos que les ofrecen por el voto o definitivamente los vamos a castigar. En los países decentes los bandidos y los corruptos van a juicio. En Colombia van a medios de comunicación. Por eso les repito que con la ayuda de ustedes, en el 2026 les vamos a meter en el terreno electoral una culiada de dimensiones astronómicas. Uno haría donde folletea. En una cama. En una cama, en la celda. Y en otro sitio, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Ahora Esteban Pon es una vedette de farándula. Pues vamos y les muestro cómo clavó a la gente en Santander. Aquí clavó a todos los santanderianos. 10.000 millones de pesos consiguieron con una cesión contractual para remodelar la plaza. Que tanto Cárdenas como Beltrán le adicionaron 2.000 más. Y a mí que me expliquen dónde están enterrados acá 14.000 millones de pesos. Clavaron pero a los comerciantes del centro, clavaron a la señora de la chaza, clavaron a los comerciantes que casi lo llevan a la quiebra y a muchos los quebraron. O este contrato para recuperar la malla vial del centro por 32.000 millones de pesos que Cárdenas y Beltrán terminaron adicionando y terminó en 43.000 millones. Y sí, terminó en manos de Emilio Tapia. Y clavaron a todos los bumangueses que terminamos pagando 15.000 millones de pesos más en esos dos negocios. Clavaron a toda el área metropolitana porque les entregaron el anillo vial externo, 350.000 millones de pesos. Con las personas más peligrosas que han estado en los escenarios más cuestionados, traerlos a Santander y que se vayan a robar el anillo vial externo metropolitano. Una obra que hoy está embolatada. Y sí, a empresas propiedad de Emilio Tapia. Y clavaron a todos los santanderianos con el volteo de tierras que hicieron con Juvenal. 540 kilómetros voltearon, sustrajeron hace nada de la reserva de los Yariguíes para darle gusto y favorecer a Emilio Tapia. En el marco del corredor vial Barichara Galán Zapatoca, un regalito de Mauricio Aguilar por 150.000 millones de pesos. Y la sustracción, el volteo de tierras, la terminó de impulsar Juvenal. Hoy Emilio Tapia no hace parte del sistema. ¿Cuál fuera del sistema? Esteban Pon es el sistema corrupto que nos gobierna hoy en día. Solo en Santander tiene más de 400.000 millones de pesos en contratos. Necesitamos leyes que nos permitan extinción de dominio total para todos los vinculados en casos de corrupción. Comparte este video para que logremos sanción social para este personaje y los que lo patrocinan. La cagaste con Samuel Moreno. Creo que te dieron 17 años, creo que se redujeron. Pero luego vuelves y caes otra vez con centros poblados. ¿Por qué vuelves a caer? Claro, yo asumí esa responsabilidad porque desafortunadamente hacía parte del sistema. Claro que asumió con la responsabilidad el berraco. Se robó millones de dólares con Bogotá, lo metieron a la cárcel y lo soltaron un segundito. Y en ese un segundito que lo sueltan, el berraco vuelve y se roba 70.000 millones. ¿Y sabe cuánto le volvió a la población? 5.000 millones. Pero vea la siguiente parte de lo que dice. Sé que el sistema existe, pero podías haberlo roto, ¿no? O sea, quiero decir, uno no tiene que seguir la cadena impuesta. Uno podía haber dicho, no, yo no caigo ahí y si me quedo sin el contrato, pues me quedo sin el contrato. No, pues claro que no. El tipo claramente prefirió quitarle el internet a sus niños y quedarse con 70.000 millones. Lo que pasa es que hoy Emilio Tapia no hace parte del sistema. Ah, pero el man no hace parte del sistema, pero se dice que presuntamente en Bucaramanga empresas del señor Emilio Tapia han hecho contratos con el Estado por más de 380.000 millones de pesos y hoy no se ha hecho nada. Y fuera de eso, el tipo tiene como congresista a la señorita Saray Bechara, que fuera de eso la señora es prima del gobernador de Córdoba. Y hace 8 días en las ferias de Montería el berraco se gastó nada más que 700 millones de pesos llevando artistas de vallenato y haciendo alianzas porque quiere que su señora esposa, que hoy es representante de la Cámara, el otro año sea senadora. Y no solo eso, tenga más de 200.000 votos. ¿De dónde saldrán esos 200.000 votos? Claro, yo asumí esa responsabilidad porque desafortunadamente hacía parte del sistema. Y el
sistema pues que hoy existe. El problema es del sistema. No, mijo, usted le diga si era por no lo es. ¿Qué tal el man este? Claro, hubiese podido tomar en ese momento la decisión de caer y precisamente por eso, en ese momento yo me arrepentí y asumí mi responsabilidad y pagué mi error, Pagó tanto el error que incluso la EPA Colombia está pagando más años de cárcel que los que este tipo ha pagado por robarle a la nación. ¿Cuánto ha pagado? ¿Qué sucede luego del tema de centros poblados? Ahí lo que hubo fue una falta de cuidado de mi parte. Yo no actué. Falta de cuidado de mi parte, pobrecito. No me cogí un solo peso. No le cogí un solo peso. Lo que pasa es que ese man no roba por necesidad, sino porque se le da la gana. Porque con toda la plata que hace, mejor dicho, sea una vida peor que la de un narcotraficante. Para contratar parrandas vallenatas, para incluso regalarle relojes a cantantes de vallenato, para darse la mejor vida, para tener yates, casas, cuentas en Suiza y así sacar toda esa rica a punta del erario público. ¿Sientes que ahí te la metieron clavada? O sea, ¿hubo un engaño? Claro. ¿Emilio Tapia se deja engañar a estas alturas? Al pobrecito se va a engañar. ¿Te ha pasado en algún momento que te montes en un avión, que vayas por la calle y te digan, no sé, ladrón o... ¿Te ha pasado? O sea, paseas tranquilo. Y lo peor de toda esa entrevista, la conclusión, qué lavada de cara la que le da la señora Eva a este tipo. En vez de estar entrevistando estas vainas, entrevista al peor ampón de la historia de Colombia y a su esposa que hoy es congresista con 100.000 votos y el otro año quiere ya no ser solo representante de la Cámara, sino quiere convertirse en la senadora. Háblenme ustedes del sistema de mierda que tenemos por justicia y perdónenme la palabra o no me la perdonen porque eso es lo que es. ¿De qué otra manera podría hablar de un sistema que condena a una vieja, que quiebra un Transmilenio, que ya se había resocializado, pero que deja que un corrupto robe 2 veces impunemente? Es un sistema de mierda, eso es lo que es. Porque a un señor que roba un Maggi le meten 4 años de prisión, pero a un corrupto asqueroso lo premian dejándolo en libertad y permitiéndole reincidir. Miren ustedes a Emilio Tapia, primero con el carrusel de la contratación y luego con los 70.000 millones de los centros poblados que iban a la conectividad de las infancias rurales del país. Plata que de hecho no ha aparecido, este señor no la ha devuelto. Niños sin internet y sin oportunidades por la corrupción y la avaricia de este desgraciado, pero a él lo tratan como si fuera una celebridad y un empresario muy exitoso. ¿Dónde está la cárcel para este señor? ¿Dónde están las portadas, los titulares, los señalamientos y las cancelaciones mediáticas? ¿Dónde están? No, para él impunidad, contratos y privilegios. ¿Y al pueblo qué? Al pueblo le caen con todo, por rayar una pared, por deberle a un banco, por vender empanadas en una esquina. Este sistema judicial, este sistema de mierda, sí es una dictadura de corbata e impunidad. Y esto, perdónenme, pero no se arregla con simples reformas. Es una vaina sistemática que funciona perfectamente para lo que fue diseñada. La impunidad de los opresores, quienes siempre han tenido el poder sobre este país. Porque mientras las leyes las escriban estos desgraciados ladrones de cuello blanco, van a seguir burlándose y viviendo a costa del sufrimiento de la gente. Hemos pasado del periodismo que fiscalizaba al show que, disfrazado de periodismo, que es otra cosa, solo busca entretener. Y estoy hablando de los shows periodísticos, o mejor, los espectáculos disfrazados de periodismo que no pueden, por mucho que se vendan como magazines de entretenimiento y no como espacios de información, prestarse para lavarle literalmente las uñas a criminales que han saqueado las arcas del Estado. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo la señora Rey con el sentenciado Emilio Tapia, condenado por corrupción, por robo de recursos públicos en multimillonaria cuantía, y en una conversación publicada por esta entrevistadora española en sus redes. Miren esto. Yo sí te tengo que preguntar porque se lo están preguntando todos. ¿Uno allá dónde folletea? En una cama. En una cama, en la celda. Y en otro sitio, ¿no? Dentro del mismo cuarto. Me decís barrotes y todo eso, pero entonces no tendría barrotes porque si no por fuera se ve. No, pues claro, ese lugar, pero tú al entrar hasta el establecimiento, hasta llegar a donde él estaba. Allá lo veía hacia un lado. Mejor dicho, tú eres de las pocas que puede decir que folleteo en una cárcel. Normalizar a quienes han cometido crímenes contra el erario, presentándolos como figuras del espectáculo, es una inmoralidad, es una burla contra las víctimas silenciosas, pero reales de Tapia. Los niños sin escuela, por ejemplo, los hospitales sin insumos, las vías y carreteras que se deshicieron y fueron un desastre con el primer invierno que llegó. Miren esto. Pues que te digo que aguerrida. Oye, colega, en la cárcel no era lo más cómodo. No, pero pues es que allá o te toca o no haces nada. Entonces, ¿qué prefieres, Eva? Pero es que para eso no hay que tener comodidad. ¿Quién dijo no? Sí. ¿No? En la cama,
Pero también en el piso. En el piso, la maja, yo te admiro mucho. Y en el baño de la cárcel, Saray, chapo, si tu abuela levantara la cabeza. Porque cuando un corrupto se convierte en invitado de lujo y se le entrevista con tono de coqueteo y superficialidad, lo que se está diciendo, con o sin intención, es que su crimen fue apenas una anécdota. Y todo se puede lavar con buena luz y una buena edición. No, mi abuela no podía ver esta entrevista. ¿La cama crujía? Más o menos. ¿Tocaba no chillar mucho? No, sí, exactamente. ¿La enanita fue concebida allá? La nanita fue planeada y concebida allá. ¿Tenéis miedo de cómo se lo vais a contar? ¿A quién? A tu enana. Ah, no, para nada. Yo quiero ser siempre muy transparente con mi hija. No hay nada que ocultar. Es profundamente ofensivo ver cómo esta entrevistadora no solo omite los verdaderos delitos del personaje, sino que le lava la cara a través de los temas que elige tocar, despolitizados, vacíos, casi como si hablara con un actor venido a menos o con un influencer caído en desgracia. Pero esto no es periodismo, es apenas una expresión grotesca de lo que Vargas Llosa llamó civilización del espectáculo. Recuerden ese hermoso ensayo, una sociedad en la que todo contenido deleznable se maquilla de entretenimiento y todo delincuente mediático puede redimirse si da buena cámara. Y lo más grave es que esto no es un caso aislado, eso está ocurriendo con frecuencia. Lo mismo ocurre con narcos que ahora publican libros y son presentados como estadistas en editoriales respetables. Es evidente que tanto los mensajes como los medios que los difunden se han deteriorado. Han caído en un abismo de trivialización moral donde lo único que importa es la viralidad, no la verdad, la simpatía, no la justicia. Allí los culpables se disfrazan de víctimas y los medios que deberían interpelarlos los aplauden. Estamos ante una anestesia colectiva que convierte al corrupto en un personaje y al periodista en animador. Y todo eso lo pagamos nosotros, con los impuestos. Es evidente que tanto los mensajes como los medios que los difunden se han deteriorado. Han caído en un abismo de trivialización, como lo digo. Trivialización moral, donde ya no importa si alguien habla o ha saqueado al Estado, ha mentido sistemáticamente o ha causado daño social. Lo relevante es si genera clics, si produce vistas, si puede entretener. En esa lógica perversa, los delincuentes devienen en celebridades, los medios se vuelven cómplices y el público víctima de una anestesia ética progresiva. Pero cuidado, no se trata solo de malos contenidos, se trata de una degradación cultural en la que los valores se diluyen y la historia reciente, con sus víctimas, con sus responsables, se convierten en guión de telenovela de bajo presupuesto. Cuando el show y la entretención se disfrazan de periodismo, se hace un daño profundo a la sociedad, porque se confunde la información con el espectáculo, terrible, la verdad con la farándula, deleznable, el periodismo con el entretenimiento vacío, qué gran equivocación. Como dijo alguna vez Ignacio Ramonet, exdirector de Le Monde Diplomatique y periodista de rigor, el periodismo debe servir para formar mejores ciudadanos, pero estos shows pseudoperiodísticos no apuntan a eso, no informan, no cuestionan, no elevan el debate público, solo distraen, banalizan. Allí reina el bostezo y terminan legitimando a quienes deberían rendir cuentas, no dar entrevistas de sofá. Y ojo, que este condenado por el robo de recursos públicos goce hoy de libertad condicional tras haber cumplido parcialmente 2 penas, una de 7 años y 5 meses por su participación en el carrusel de la contratación y otra de 6 años y 4 meses por el escándalo de Centro Poblados, donde se desvió dinero destinado a conectar a escuelas rurales, no borra ni aligera la gravedad de sus crímenes, no. La justicia penal puede otorgarle beneficios, pero la sociedad tiene el deber de mantener intacta la condena ética y moral frente a quien atentó contra el bien común con premeditación y sin escrúpulos. Y finalmente, señora Rey, Emilio Tapia no le robó a un gobierno, nos robó a todos los colombianos.
Síganme en mi canal @exetina para más reflexiones como esta. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.